Jorge, mi nombre es Jorge Martín Blázquez, soy consultor preventa de HPE y bueno, vamos a ver cuál es la agenda de hoy. En primer lugar, les voy a contar un poquito cuál es la estrategia de HPE, qué es GreenLake y para los que no, digamos, seáis nuevos y no sepáis todavía qué es HP GreenLake, pues lo vamos a ver aquí. Luego, el siguiente punto, ya vamos a entrar en una visión general más, digamos, detallada de cuáles son las características y las ventajas fundamentales de HP GreenLake. A continuación, os mostraré una demo de qué es el HP GreenLake Quick Code Tool, que al final es una herramienta de configuración en la cual pues, vamos a ver que con un wizard que va paso a paso, pues vamos a poder generar esas cuotas y esas configuraciones de una manera muy rápida y sencilla. A continuación, seguiremos viendo qué es el HP GreenLake Central, que al final os adelanto que es una herramienta, una aplicación con la cual pues, vamos a poder monitorizar todo el entorno que tengamos y todo lo que estamos consumiendo como servicio, pues vamos a poder ver todos los gastos ahí. Y finalmente, pues os haré una demo de esta aplicación. Bien, pues empezamos. La estrategia de HP. En primer lugar, bueno, todos sabemos que actualmente pues, los datos están creciendo a un ritmo espectacular, ¿no? De manera exponencial. Como podemos ver aquí, en 2025 se espera que ya lleguemos a los 180 zettabytes, o sea, una barbaridad. Y por lo tanto, debido a este crecimiento de los datos, pues necesitamos una infraestructura y también donde pues, tengamos almacenamiento, donde almacenar toda esta cantidad de datos y también necesitaremos pues, una infraestructura que se base en cómputo, con la cual pues, podamos procesar y y podamos sacar ese valor de los datos. Entonces, ante esta crecida exponencial de los datos, pues lo que tenemos es un entorno en el cual pues, vamos a tener un entorno híbrido, en el cual vamos a tener datos, infraestructura tanto on-premise como en la cloud pública, como en una cloud privada. Entonces, al final estamos en un entorno híbrido. En este, digamos, crecimiento, tanto de la infraestructura como de la gestión, porque al final vamos a tener en las compañías pues, distintos roles, ¿no? Tanto pues, vamos a tener un administrador, por ejemplo, de almacenamiento, un administrador de backup, etcétera. Pues todos estos pues, van a tener que gestionar, digamos, cada parte de la infraestructura de manera independiente y esto, pues al final lo que se va a generar es que tengamos unas consolas de gestión para cada, digamos, parte de la infraestructura y por lo tanto, pues tenemos un entorno totalmente complejo en el cual pues tenemos que gestionar por cada parte de manera independiente. Entonces, ante esta situación y teniendo en cuenta que al final, pues la innovación, la necesidad de sacar ese provecho a los datos va de manera cada vez más rápido, ¿no? Entonces, pues estamos en una situación en la cual, pues HPE, digamos, basa su estrategia en tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental de HPE, pues al final es impulsar la infraestructura bajo la inteligencia artificial. Aquí es donde entra en juego, pues, HP Infosight. Infosight, para los que no lo conozcáis, pues es una inteligencia artificial de HPE que lleva ya pues, más de una década analizando y recopilando esos datos y por lo tanto creando, digamos, previniéndonos acerca de los problemas complejos y únicos que pueden aparecer en mi infraestructura. Nos va a optimizar esa infraestructura y al final pues está integrada, digamos, en todos los elementos de esta infraestructura, como puede ser el almacenamiento, el cómputo o el networking. Entonces, este es el primer pilar, esa infraestructura impulsada por la inteligencia artificial. El segundo pilar fundamental en la estrategia de HPE es la gestión unificada. Claro, lo que os estaba comentando, al final cada vez hay más complejidad en la gestión, la infraestructura va creciendo porque los datos van creciendo y el objetivo de HP aquí es unificar bajo una misma consola, pues tanto el cómputo
como el almacenamiento, como el networking. Todo ello gestionado desde una única consola, un único punto, que en este caso va a ser una consola cloud y pues vamos a poder gestionar toda la infraestructura desde ese único punto. Ya no vamos a tener pues que tirar una VPN, por ejemplo, un túnel hacia una infraestructura para poder gestionar, por ejemplo, las cabinas de almacenamiento en una consola, luego en otra consola de cómputo. No. Esto tenemos una consola cloud con la cual pues vamos a poder gestionar todo desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y el tercer punto, el tercer pilar fundamental de la estrategia de HPE, que es, digamos, en lo que se basa el punto fuerte de esta sesión, es un modelo como servicio. Aquí es donde aparece el nombre de HP GreenLake. Supongo que todos estaréis escuchando GreenLake cada vez que buscáis información de HPE. Al final, yo siempre lo digo, hay un poco de confusión aquí. GreenLake es la marca, digamos, el brand de la cloud privada de HP. Al igual que, por ejemplo, Azure es la marca de Microsoft, la cloud pública, o AWS, pues GreenLake es la marca de la cloud de HP. También dentro de, digamos, esta cloud, pues tenemos un modelo de pago por uso, un modelo as a service, que es lo que se conoce como el GreenLake Custom. Por eso es un poco confuso porque al final tanto el pago por uso que se llama GreenLake como diversos servicios que vamos a ver, que todos ellos tienen la palabra delante GreenLake, y al final lo que es la consola cloud con la cual vamos a gestionar todo, que también tiene la palabra GreenLake delante, el Common Cloud, pues puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, yo hacer hincapié en esto, quedaros con que GreenLake es el brand de la cloud de HP y luego pues tiene una característica que es fundamental, que es lo que vamos a ver, que es el pago por uso. Bien, visión general de HP GreenLake. Para empezar aquí, os voy a poner, esta es, yo creo que es una de las slides más importantes de las que vamos a ver. Esto se traduce muy bien con un ejemplo. Fijaros, tenemos en el eje de las X, pues el tiempo, ¿vale? El transcurso del tiempo, y en el eje de las Y, pues la capacidad. Pues, por ejemplo, enteras. Luego, la línea naranja, pues es la evolución al cabo del tiempo de la capacidad, por ejemplo, de un cliente. Según pasa el tiempo, el cliente va a ir creciendo, ¿no? Y por lo tanto va a ir necesitando más capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya de primeras, cuando, digamos, un cliente necesita una infraestructura nueva, pues tiene que hacer una inversión inicial para, digamos, dar esos recursos para las necesidades del cliente. Por ejemplo, si este cliente va a empezar a lo mejor con 30 teras, ¿no? Pues, por ejemplo, sería este punto de aquí, pues ya tiene que hacer una inversión y tiene que calcular, pues que a lo mejor en un periodo de tiempo de 3, 5 años, pues va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en el modelo tradicional? ¿Qué es esto que estáis viendo? Pues que el cliente hace una inversión inicial de a lo mejor pues una cantidad la que sea. Entonces, ya estábamos sobreaprovisionando, pensando que en el futuro íbamos a crecer. Vale, en el futuro el cliente va creciendo y llega a un punto en que la capacidad en este caso que tiene, pues no es suficiente para suplir y para, digamos, sí, para dar, eh, estar acorde con las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es una zona en la cual, pues, el cliente no puede, digamos, abastecer las necesidades, sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cliente tiene que volver a desembolsar una cantidad muy importante de dinero en infraestructura otra vez. Entonces el cliente sigue creciendo, ¿vale? Sigue creciendo y va a llegar a otro punto en que igual el cliente no va a poder dar, no va a poder cumplir con las necesidades de negocio que tiene y van a tener que volver a hacer otra inversión de capital, otra inversión en la infraestructura. Esto es el modelo tradicional. Como podéis ver, la forma de ajustarse a la curva al final siempre es, una vez yo estoy llegando al límite, hago una inversión de dinero muy grande en infraestructura para seguir pudiendo dar, eh, para poder seguir cumpliendo con la necesidad de negocio, ¿no? ¿En qué consiste el pago por uso de GreenLake? En esto de aquí. Al final, en GreenLake, el cliente siempre va a pagar por lo que consume y
¿Cómo conseguimos esto? Bien, si por ejemplo el cliente la situación inicial necesita 30 teras, por ejemplo, pues HPE, bueno, o el partner, pues vamos a hacer un dimensionamiento con el cual nos ajustamos a la cantidad de almacenamiento que necesita el cliente en ese momento. No sobreaprovisionamos. Es decir, si necesita 30 teras, pues yo lo que hago es, le voy a poner, como HPE, le ponemos una cabina de 50 teras, porque siempre va a tener un buffer, que es esta línea verde oscura. Esto es el buffer, siempre va a estar por encima de la capacidad mínima, que es la línea azul clarita, la capacidad reservada. Y por lo tanto, el cliente, si va creciendo, va a ir pagando siempre, en primer lugar, por la capacidad reservada. Y si crece, pues va a pagar también por la capacidad que tiene, digamos, extra en el buffer como demanda. Entonces, si os fijáis, en un primer lugar, el cliente ya no tiene que invertir toda esa capacidad, todo ese dinero que había que invertir en la situación inicial, sino que simplemente tiene que invertir el dinero que necesita en la capacidad en el estado inicial. Además, solo va a pagar por lo que use. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que al final el cliente siempre va a tener más capital, ¿no? Para poder invertir en otras áreas o en investigación y por lo tanto no está restringido a esas inversiones tan grandes desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si crecemos? Si crecemos, vamos consumiendo esa capacidad bajo demanda y si llega un punto en que estamos llegando ya casi al límite de, por ejemplo, aquí, de esa capacidad bajo demanda, la reservada, pues HPE lo que haría es ampliar la infraestructura del cliente, es decir, ampliar ese buffer para que si sigue creciendo, pues se siga ajustando a la línea. Entonces, como podéis ver, la línea azul oscura es el modelo tradicional que al final va escalonado, no se ajusta completamente a la línea de uso, digamos, a lo que consume el cliente real. Sin embargo, con el modelo de GreenLake, el modelo escalonado, sí que se está ajustando perfectamente a esa curva. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que el cliente siempre va a pagar por lo que utilice. Es decir, vamos a evitar los sobreaprovisionamientos. Que muchas veces pues, tenemos clientes que dicen, estoy usando 30 teras, pero ponme 80 por si crezco en los próximos 3 años. Vale, y si luego no creces, pues esa capacidad no la estás usando. Entonces ahí estás perdiendo dinero. Entonces, con este modelo de pago por uso, siempre el cliente va a pagar por lo que está usando. ¿Vale? Bien. Un poquito para aclarar también cómo, con esta visión, con esta slide, cómo funciona lo de la capacidad que tengo reservada y el buffer, es esto. En el modelo tradicional, por ejemplo, necesito prever qué capacidad necesito para 24 meses. Entonces, pues en este caso, en este ejemplo, necesitaría poner toda esta capacidad. Pero en el modelo de GreenLake, en el pago por uso, las necesidades que tiene el cliente en el día 1 son estas de aquí. Entonces, él va a pagar solo por estas de aquí. HPE le pone un buffer, que este buffer es aproximadamente un 20% de la capacidad. Entonces, si el cliente crece, pues consumirá ese buffer. ¿Que el cliente crece más? Pues se amplía la infraestructura del cliente y sigue teniendo también un buffer. ¿Que crece más? Lo mismo. Y al final, lo que comentábamos, siempre se va a pagar por lo que esté usando en ese momento. Vale, aquí un poquito también lo que os comentaba. Al final, siempre tenemos una cosa, es la capacidad instalada, lo que te instala HPE. Aunque HPE te instale 100 teras, si tú solo vas a consumir 60, es decir, si la capacidad reservada es 60, en principio tú pagas por 60. Luego vas a tener el 20% de capacidad variable, que solo la pagarás si la llegas a consumir. ¿Vale? Y luego pues tienes un 10% que se reserva para el sistema. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? ¿Cuáles son las ventajas de este modelo de HP GreenLake? Al final, como os he comentado, el cliente no tiene que hacer un desembolso inicial, lo que le permite invertir pues, en otras áreas pues eso, que puedan necesitarlo más, o en investigación y desarrollo.
También, otra cosa muy importante, el cliente, pues al final puede despreocuparse pues, de la infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura no le pertenece al cliente. La infraestructura siempre va a ser de HPE, bajo este modelo de pago por uso de HP GreenLake. Al final, HP siempre va a suministrar el hardware necesario para que los SLAs del cliente siempre se cumplan. Eso es lo más importante, que los SLAs del cliente se cumplan. Otro punto muy importante, pues que no es necesario tener un equipo grande de infraestructura, porque el fabricante al final, con este modelo de GreenLake, viene ya con un servicio muy completo, ¿vale? Viene con un servicio muy completo y entonces los recursos humanos pues podemos dedicarlos para otras áreas que sean más provechosas. Como podéis ver aquí en los datos, al final el ROI es de un 147%, basado en este estudio de junio de 2020, o sea, es muy alto el ROI. El payback, menos de 12 meses, o sea, muy importante. Time to market, claro, ya no tenemos que a lo mejor que pensar en una infraestructura que dure en el tiempo. Simplemente a lo mejor creo una infraestructura que necesites en ese momento y según vayas creciendo, pues vamos ampliando. Entonces el time to market es muchísimo más rápido, del 75%, ¿vale? Unos savings del TCO, del coste total de la propiedad, entre el 30 y el 40%. Entonces, como podéis ver, son datos que son muy buenos, que al final es un modelo con el cual el cliente solo va a pagar por lo que va a usar. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de 25 millones, pues entonces, pues bueno, aquí tenéis todos los ahorros y todos los gastos que se irían en las distintas partes de la infraestructura y de los servicios. ¿Y qué más? Vale. También otra cosa muy importante, asociado a este pago por uso, a HP GreenLake, vamos a tener una aplicación dentro de esa consola cloud que os contaba antes, que se llama GreenLake Central, y con esta aplicación pues vamos a poder ver qué está consumiendo, cuánto está consumiendo el cliente al cabo del mes. Entonces, eso es muy importante porque al final el cliente va a saber con exactitud cuánto paga al mes. Y para la persona de financiera, por decirlo así, no tiene que prever cuánto va a pagar en un largo periodo de tiempo, sino que mes a mes tú vas a saber exactamente cuánto vas a pagar. También esta aplicación, al estar integrada también con la inteligencia artificial de HPE, con Infosight, pues tiene una funcionalidad que es el forecast, ¿no? Que al final es un modelo de predicción en el cual, pues, en función de lo que tú estás consumiendo, pues te va a indicar cuándo, digamos, pues vas a llegar al límite de la capacidad y cuando HP pues te va a tener que ampliar ese buffer o te va a tener que ampliar esa infraestructura. Entonces, siempre no va a haber, vuelvo para atrás, no va a haber estos picos este es el problema realmente del modelo tradicional. No va a existir, nunca van a existir estos picos en los cuales el cliente tiene demanda de negocio, tiene posibilidad de hacer negocio, pero no tiene recursos, no tiene infraestructura para, digamos, cumplir con esas necesidades. Entonces, con este modelo nunca vamos a tener estas situaciones, que yo creo que es un punto muy importante. Bien, continuamos. Em, Al final, ahora ya vamos a entrar un poquito en lo que, digamos, cómo se llega a configurar, cuáles son las herramientas de configuración de un modelo GreenLake, por decirlo así. Supongo que todos habréis trabajado en el modelo tradicional, al final con el OCA, ¿no? Hacemos una configuración y al final pues tenemos un BOM de esa configuración. Vale, pues con el modelo GreenLake tenemos varias posibilidades. En primer lugar, pues tenemos ciertas soluciones que ya vienen, digamos, preconfiguradas y que no es necesario pues, un preventa de HP GreenLake para que lleguemos a una cuota final. Luego, sin embargo, tenemos otras modalidades. La primera, que a lo mejor pues, son infraestructuras pues, que no están preconfiguradas y que nosotros necesitamos configurar, y entonces pues, tenemos dos posibilidades. La primera de ellas, con el GreenLake Quick Code Tool, que es esta de aquí, que al final es una herramienta, pues eso, con un wizard muy rápido con el cual vamos a poder hacer una configuración rápida de GreenLake.
que llegaría al preventa de HPE, que al final requiere esa aprobación del precio final y ya se haría la propuesta. Y luego la otra forma, que supongo que es con la que estáis acostumbrados, que al final es lo que se conoce como el Green Lake Custom. Esta modalidad necesitamos una situación inicial y una situación final. Entonces, lo que se suele hacer aquí en el OCA es, hago una propuesta inicial que siempre se va a ajustar lo máximo posible a lo que está consumiendo el cliente en ese momento, o sea, a las necesidades del cliente actuales en ese momento de hacer la configuración, y una situación final, pues que se puede estimar a 3, 4 o 5 años. En función de, luego, ¿qué se consigue con esto? Pues al final lo que se consigue con esto son unas bandas de precio. Según el cliente va creciendo y va consumiendo más, pues va a ir ahorrando costes porque las bandas van bajando el precio según aumentamos, digamos, el consumo y el tiempo. Ahora, en la siguiente slide lo vais a ver mejor. Os he creado un ejemplo para que sean mejor en qué consisten estas bandas. Entonces, bueno, acordaros, Green Lake Custom, necesitamos una configuración inicial y una configuración final, que luego pues pasamos al preventa de Green Lake, que requiere aprobación y ya tendríamos la cuota, por decirlo así. Entonces, un ejemplo de los tramos de HP Green Lake Custom. Antes de nada, bueno, este ejemplo es totalmente ficticio, los datos no son reales, ¿vale? No lo tengáis en cuenta, pero bueno, yo creo que para entenderlo se puede ver bien. Por ejemplo, tenemos un cliente que en la situación inicial pues puede tener 5 nodos de cómputo, es decir, 5 servidores, está consumiendo en ese momento 150 teras de almacenamiento y pues tiene 2 switches, ¿no? Y que al cabo, estimamos, de 5 años, pues creemos que va a crecer hasta 25 nodos, en almacenamiento crecerá esos 450 teras y necesitará 2 switches más al cabo de esos 5 años para, digamos, conectar el resto de los nodos de cómputo. Bien, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los nodos de cómputo, el almacenamiento y el networking. En los nodos de cómputo, aquí las unidades de cómputo se suelen contar o bien por nodo o por memoria, unidades de memoria. ¿Vale? En este caso he puesto aquí por unidades de memoria. Entonces, el primer tramo de 0 a 5 nodos, o sea, empezamos con 5, pues pagaríamos 1,5. El segundo año, si ya pasamos de esos 5 y crecemos, por ejemplo, a 8, pues vemos que se abarata el coste de esos nodos de cómputo, ¿no? Si seguimos creciendo, por ejemplo, al cuarto año hasta 18 nodos, pues vemos que sigue bajando el precio. Entonces, en un modelo GreenLake, según va pasando el tiempo y según vamos creciendo, pues el precio que vamos pagando es menor, ¿vale? O sea, es menor por unidad de cómputo. Al final vamos a pagar más pues porque la infraestructura está creciendo, pero por unidad de cómputo, pues sería menor. Lo mismo pasa con el almacenamiento. Si empezamos en 150 tera, pues a lo mejor el precio por tera, pues es este, ¿vale? Por tera al mes, a lo mejor es este. Si el segundo año crecemos, ya estamos en torno a los 300 teras, pues a ver, al final el precio va a ir disminuyendo. Y al final, al quinto año, pues vamos pagando menos. En eso consiste el modelo de Green Lake, ¿vale? Según vamos creciendo, vamos pagando menos en proporción. Y lo mismo pasa con el networking. Aquí os lo he puesto en euros porque al final de 0 a 2 switches y ya cuando pasamos al tercero, pues pagaríamos tanto por él. Bien, esto en cuanto a los tramos, digamos, de este Green Lake Custom. Ahora, otro tema importante, aquí ya me paso también, dejo a lo mejor de un lado lo que es el modelo de pago por uso y entro un poquito más en la estrategia de HP en cuanto a la unificación de la gestión. Al final, el cliente lo que quiere es no se quiere mover a la cloud. Lo que quiere realmente es operar como la cloud. O sea, quiere esa agilidad de, por ejemplo, que todos conocemos, de necesito tanto almacenamiento para un conjunto de máquinas virtuales, con un wizard sencillo puedo crear ese almacenamiento y presentarlo a esas máquinas virtuales. O sea, quiere esa agilidad de crear recursos, eliminar recursos, ¿vale? Y pagar simplemente por lo que está usando. Entonces, la estrategia de HPE al final es ganar
esta agilidad de la cloud, pero siempre teniendo la infraestructura on-premise. Es decir, un punto, digamos, negativo de la cloud pública es que al final, pues, la infraestructura no está en la casa del cliente, está en otro sitio y pues puede haber situaciones, puede haber clientes, por ejemplo, no sé, se me ocurre en un cliente que teníamos, por ejemplo, en Canarias, en las Islas Canarias, pues ahí tenían un problema de latencia bastante considerable, entonces necesitaban que la infraestructura siempre estuviese on-premise. Entonces, bueno, pues la estrategia de HP es ganar la agilidad de la cloud y siempre, aunque se consuma como servicio y como pago por uso, siempre HPE va a colocar la infraestructura o bien en el CPD del cliente o bien en un colocator que el cliente elija. Al final es obtener lo mejor de los dos mundos. La agilidad de la cloud, pero siempre teniendo la infraestructura controlada y los datos cerquita, ¿no? En el CPD del cliente. Bueno, rápidamente, esto os lo he contado ya. Al final, ¿cómo está la gestión hoy en día? Tenemos distintas partes en la infraestructura, tanto en el Edge como en distintas clouds públicas. Luego podemos tener distintos data centers. Y al final, ¿cómo funciona la gestión? Pues eh, tengo que tirar una VPN, por ejemplo, a este data center para poder gestionar esto. Si esto está en otra red distinta, tendría que tirar otra VPN a este data center y gestionarla de manera independiente. Entonces, la idea de HPE es gestionar todo, tanto las clouds públicas, ya sea Azure, AWS, como la distinta infraestructura de los distintos data centers, ¿no? O del Edge, todo ello desde una única consola, que va a ser el HP GreenLake Cloud Platform. Vale. Al final, bueno, esto resume un poquito lo que os he contado. Características de este HP GreenLake. Vamos a pagar simplemente por lo que usamos como autoservicio. Voy a tener la posibilidad de contratar un servicio con el cual, por ejemplo, pagar por una única máquina virtual que esté desplegando. Voy a poder escalar como quiera, ¿vale? Y todo gestionado desde esta consola cloud que os he comentado, desde el Common Cloud. Bien, aquí es muy importante también diferenciar los servicios que van ligados a una infraestructura con otro tipo de servicios que ha lanzado ya HPE que no van ligados a ningún tipo de infraestructura. Por ejemplo, eh, lo que aquí llaman Cloud Native Data Infrastructure, aquí es el cliente a lo mejor necesita una infraestructura y va a pagar por lo que consuma. Pero luego tenemos ciertos servicios, por ejemplo, que ya he lanzado, por ejemplo, el Block as a Service, el Block Storage as a Service o el File as a Service. Esto es, al final, ¿cómo lo consume el cliente? El cliente rellena un formulario indicando unos ciertos parámetros, pues cantidad de almacenamiento que necesitamos, disponibilidad, pues eso, 6.9 o 100% de disponibilidad, qué conectividad tiene el cliente, eso, qué almacenamiento usable necesita. Entonces, digamos, es un formulario con el cual aparece, pues tenemos un SLA. Y en función de esas necesidades que tenga el cliente, HPE le va a instalar en su data center una infraestructura que está ligada a ese servicio. Bien, entonces, por ejemplo, con el Block Storage as a Service, si tenemos 100% de disponibilidad, pues nos iremos a una cabina que será misión crítica. Y HPE te instalará esa cabina en tu data center. Si ponemos 6.9 de disponibilidad, pues a lo mejor pues nos vamos a una cabina de general purpose. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego tenemos otros servicios que son los Cloud Data Service. Estos servicios no están ligados a la infraestructura de HPE. Es decir, cuando yo contrate alguno de estos servicios, HPE no me va a instalar una infraestructura. ¿Cuáles son estos servicios? Pues, por ejemplo, el Backup and Recovery, un servicio de backup de máquinas virtuales VMware. El cliente es el encargado de suministrar el almacenamiento, el repositorio donde vamos a almacenar esos backups, el local. También podemos hacer backup a la nube. Y, por ejemplo, luego otro, el Disaster Recovery, que al final es una solución de réplica casi síncrona entre dos sites, con el cual pues, vamos a poder, digamos, en el caso de que tenga un disaster en un data center, pues voy a poder levantar la infraestructura rápidamente en el site de respaldo. Aquí el almacenamiento donde guardamos
el journal, que es la tecnología en la que se basa el Disaster Recovery, tiene que ser suministrado por el cliente. Puede ser una cabina HPE, puede ser una cabina de otro fabricante, puede ser discos en locales, almacenamiento en local, etcétera. Pero siempre, acordaros, no está ligado a una infraestructura que HPE te va a poner, sino que el cliente es el encargado de suministrar ese almacenamiento. Bien, ¿cuáles son los modelos, digamos, de pago que existen actualmente? Vale, pues el tradicional, que al final es el que todos conocemos. El hardware siempre se va a instalar on-premise cuando el cliente compra una infraestructura. La infraestructura va a ser propiedad del cliente. Tanto el partner con fabricantes siempre van a hacer la configuración de forma conjunta y luego el cliente pues, va a seleccionar unos servicios y unos niveles de soporte que van a ir asociados a esa infraestructura. Luego, ¿cuál es la siguiente forma de pago? Claro, aquí únicamente tenemos un único pago. Luego, el traditional leasing. Aquí el hardware igual, lo seguimos teniendo en premise. La diferencia, esto ya no es propiedad del cliente, aquí la infraestructura ya va a ser propiedad de HPE y tanto la configuración como los servicios y como los niveles de soporte pues van a ser exactamente iguales que la tradicional. Y aquí, claro, vamos a tener un pago fijo que va a ser regular, ¿vale? Cada mes pues vamos a pagar una cierta cantidad. Esto es el traditional leasing. Luego tenemos el HP GreenLake, que aquí es el GreenLake Custom, lo que hemos estado hablando hoy. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo mismo. HP, el hardware está on-premise, la propiedad es de HP, pero la diferencia está en los servicios. Que en los servicios, por ejemplo, aquí los puedes seleccionar, el servicio de soporte lo puede seleccionar el cliente y a lo mejor pueden ser inexistentes, bueno, o básicos, muy básicos. Sin embargo, aquí con GreenLake siempre va a venir un soporte completo. De tal manera que si tú vas creciendo, a ti la infraestructura se te va a renovar y se te va a cobrar solo por lo que uses. ¿Vale? Pero toda la infraestructura está totalmente gestionada, lo que es, digamos, el crecimiento está gestionado por HP. Y al igual, vamos a tener pago por uso y pagos regulares, que va a ser mes a mes. Y luego, finalmente, el último tipo ha surgido con los nuevos servicios que ha lanzado HPE, que al final pues, es el Block Storage as a Service o el File Storage as a Service, que es parecido al GreenLake Custom, pero que está basado en unos SLAs. Aquí necesitamos, como hemos visto antes, crear una configuración inicial y una configuración final que tiene que dar la aprobación pues un preventa de GreenLake con, digamos, si nos fijáramos en el BOM, pues con varios part numbers, con toda la configuración completa. Sin embargo, aquí lo único que aparece es un único part number que va asociado al servicio y que depende del SLA. Lo único importante aquí es que HPE tiene que cumplir el SLA. El hardware es, o sea, vosotros podéis a lo mejor tener un SLA que a lo mejor con una cabina de almacenamiento, una letra 6000, sería más que suficiente, pero si HPE por temas de stock o por lo que sea decide poner una letra 9000, la puedo poner y entonces tendréis más rendimiento, tendréis la capacidad que estáis usando, ¿vale? Entonces al final aquí lo importante es cumplir con ese SLA. Bueno, esto ya os lo he comentado. Al final vamos a tener una consola desde la cual gestionar todo, tanto el almacenamiento como el cómputo, como el networking y también la gestión de los consumos, de lo que estamos consumiendo, con esa experiencia de la cloud, esa agilidad que os he comentado y que lo vamos a poder gestionar pues, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Bien, simplemente para que tengáis una idea, si no habéis visto cómo es esta consola cloud, al final se entra con una cuenta de HP GreenLake y al final pues tenemos tres aplicaciones. Aruba Central, que es para gestionar el networking de Aruba, el Data Service Cloud Console, que es para gestionar todo lo referente al dato, ¿vale? Aquí estará pues para gestionar nuestras cabinas, para gestionar el backup de nuestros datos, también se gestionará desde aquí, la solución de Disaster Recovery, también desde aquí. Luego el Compute Ops Management es para gestionar todo el cómputo de forma unificada. Vamos a poder actualizar el firmware de un conjunto de servidores de forma conjunta. Y finalmente, HP GreenLake Central. Esta es la aplicación pues, desde la cual pues, vamos a gestionar
todos los consumos. Que bueno, ahora en la demo pues vamos a entrar aquí y lo vais a ver más detenidamente. Al final recordaros que no, HPE no solo tiene servicios de almacenamiento, como puede ser el GreenLake for Block Storage o el GreenLake for File Storage, sino que tiene más de 70 servicios en distintas categorías, pues de consultoría, de seguridad, o sea, de diversos temas que, bueno, que seguramente que a los clientes pues le pueda interesar más de uno. Pero bueno, simplemente que sepáis que tiene bastantes servicios que podéis consultar aquí. Bien, vamos a la demo del Quick Code Tool. A ver, un segundito. Vale, entramos aquí. Vamos a loguearnos. Vamos a esperar que cargue. Vale, debe haber algún problema que no está cargando bien. Esto es el efecto demo. Voy a volver a refrescar. Parece que tienen caída la página. Bueno, al final, esto es una herramienta que al final es un wizard en el cual vamos a seleccionar distintas cargas de trabajo y en función de las cargas de trabajo, pues nos va a seleccionar un producto. Por ejemplo, si seleccionamos en el almacenamiento, pues vamos a poder seleccionar Business Critical, que son 6 meses de disponibilidad, o Mission Critical, que son el 100%, y en función de eso, pues nos va a seleccionar una cabina de almacenamiento u otra, y al final vamos a seleccionar la cantidad de almacenamiento que necesitamos y me va a sacar una cuota de lo que tengo que pagar mes a mes. ¿Vale? Entonces es una configuración, digamos, preconfigurada. Es una pena que no funcione, pero parece ser que está caída. Bueno, lo voy a dejar aquí y voy a pasar al GreenLake Central y luego vuelvo si eso, a ver si funciona. GreenLake Central. ¿Para qué sirve esta aplicación? Al final es para monitorizar el consumo tanto de los servicios como de la infraestructura que tenemos contratada. Entonces, al final tenemos un dashboard en el cual, pues como os he comentado, a ver, voy a poner el puntero. Como os he comentado, vamos a tener unos charts detallados del consumo de la capacidad. También tiene la característica esa del forecast, del cual vamos a poder ver cuándo vamos a llegar al límite de ese buffer, ¿no? Vamos a tener todo el consumo tanto de la infraestructura que tenemos on-premise, como también si tenemos infraestructura en la cloud pública. También va a aparecer en este dashboard. Entonces, en una única consola, pues vamos a poder gestionar todo, tanto la infraestructura on-premise como la infraestructura on-cloud. Vamos a ver dashboard de compliance, ciertos dashboards de size, ¿vale? Pues bueno, ahora en la demo os lo voy a mostrar un poquito a fondo para que lo veáis. Luego, otro cuadro muy importante es este, el de la sostenibilidad, que actualmente, por ejemplo, a muchas empresas pues les piden ciertos informes de sostenibilidad pues, que son necesarios. Entonces, bueno, pues aquí nos va a dar dashboard acerca pues, del kilovatio hora que está consumiendo mi infraestructura, la emisión de CO2, el coste, ciertos insights para poder mejorar esto y lo importante, que es lo que os comentaba, pues el reporting. Ese informe que es muy importante para ciertas compañías. Vale, al final, analítica de consumo, lo que estamos consumiendo, ¿vale? Pues esto ahora lo vamos a ver el algo, que se ve mejor.
Y comentaros que no solo vamos a poder ver la monitorización de la infraestructura on-premise, sino que también la de la nube pública, todo ello desde una única consola, ¿vale? Y también, por ejemplo, eh, informes de herramientas de terceros. También se va a poder integrar con esta consola. Al final, un poco los datos, pues simplemente que sepáis que esta consola no es nueva, ya lleva bastante tiempo. Tenemos más de 600 data centers en 30 comunidades, más de 3,4 millones de dispositivos conectados. Entonces, bueno, que sepáis que no es una consola nueva y que se está utilizando mucho y que os recomiendo a que si tenéis clientes que están usando este modelo de HP GreenLake, pues que lo usen y que puedan ver pues, lo que están consumiendo mes a mes. Vale, vamos a pasar con la demo. Vale, esto parece que no va, la del GreenLake Quad Tool. Vale, esto es lo que sería el dashboard principal de HP GreenLake Central. Aquí yo tengo, esto es una demo, ¿vale? Que estoy haciendo a través de un portal. No es mi infraestructura, por lo tanto, como podéis ver aquí, pues hay distintos users, por decirlo así. En este aquí, en el primero, pues vemos un dashboard de capacidad. En este no tenemos capacidad, vemos que la capacidad usada y capacidad instantánea. De momento, instalada, perdón. De momento no tenemos nada. Entonces, en este dashboard lo que os quería enseñar es esto de aquí. Los costes por producto. Aquí podemos ver lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, este cliente tendría un Azure Stack HCI porque está consumiendo $32.000, ¿no? Luego, por ejemplo, una letra 6.000, $29.000, otra letra 6.000. Y aquí abajo pues tenéis un poquito pues detallado todo lo que está consumiendo, con pues, la suma, el coste en dólares, ¿vale? De todo lo que estamos consumiendo a mes a mes. Entonces, como podéis ver que con un único vistazo podemos ver pues el consumo real en los últimos 30 días. También esto se puede configurar. Podemos poner, pues, por ejemplo, en los últimos 7 días, ¿vale? O incluso ayer. Entonces, digamos que esto es granular. Vamos a ir viendo cuánto estamos consumiendo día a día, por decirlo así. Vale, esto en cuanto a consumos por producto. Luego, los costes por categoría. Aquí esto es otro gráfico en el cual, pues, por ejemplo, me separa, ¿no? Me dice que en almacenamiento cuánto estoy consumiendo, gastando y en cómputo cuánto estoy gastando. Y aquí, pues, me lo desglosa todo. Aquí había un cliente que se veía mejor, que es este. No, este no era. Este. Vale, como os podéis ver aquí tenemos, aquí por ejemplo lo ha dividido, porque claro, nosotros podemos crear estos charts. Estos charts, aquí en acciones, yo puedo crear uno nuevo en función de las necesidades que tenga. Y por ejemplo aquí para finanzas, a ver, que se me ha ido un segundito. Vale, pues por ejemplo, aquí tenemos separado el 92,74 pues está yéndose al departamento de finanzas, el 6,6 al de marketing, luego el 0,39 al de IT y el 0,27 para investigación y desarrollo. Entonces, bueno, pues aquí vemos luego el provider también, ¿vale? Si tengo en la nube pública, pues aquí me está separando el coste. Luego, si hago clic aquí, podemos ver pues lo que estoy gastando en mi infraestructura de GreenLake y lo que estoy gastando al mes en mi infraestructura de Azure. ¿Vale? Luego volvemos a dashboards. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, esto de aquí, el compute budget. ¿Vale? Pues podemos ver en una línea de tiempo el uso que estoy haciendo actual, que en este caso, en este ejemplo, es un 0%, el cargo mínimo que me van a pasar y lo que tengo en mi budget, en mi presupuesto, ¿no? Pues al final, esto según va evolucionando, pues el presupuesto se va llenando y puedo tener una herramienta en la cual veo cómo estoy gastando ese presupuesto, ¿vale? En función de lo que estoy consumiendo en mi infraestructura. Y bueno, al final es eso, es una herramienta en la cual pues voy a poder tener visibilidad de todo el coste, de todos los gastos,
de todo el consumo que estoy haciendo en mi infraestructura. Y acordaros, tanto on-premise como puede ser en la cloud. Y bueno, voy a volver otra vez atrás a ver si funcionará, pero parece que no. Bueno, pues no voy a poder enseñaroslo. Parece que la página está caída. Bueno, pues hasta aquí estaría el webinar de hoy. Espero que os haya ayudado, que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, nos podéis preguntar. Encantado os contestaremos a las dudas y espero veros en próximos webinars. Un saludo y buen día.